Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 9, titulada Los ritmos del descanso. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 3, en el cual leemos lo siguiente. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí el registro sagrado relaciona estrechamente el día de reposo semanal con la obra de Dios de la creación y su descanso en el séptimo día, así como lo hace el cuarto mandamiento. La bendición sobre el séptimo día implicaba que por ella era señalado como un objeto especial del favor divino y un día que sería una bendición para las criaturas de Dios. Este acto de bendecir el séptimo día y declararlo santo se hizo en favor de la humanidad, para cuyo beneficio fue instituido el sábado. Dios no podría haber tenido una razón más excelsa para ordenar que el hombre reposara en el séptimo día que aquella de que al descansar así el hombre pudiera disfrutar de la oportunidad de reflexionar en el amor y bondad de su Creador, y así asemejarse a Él. Así como Dios trabajó durante 6 días y descansó en el séptimo, así también el hombre debía trabajar asiduamente durante 6 días y descansar en el séptimo. Este día de reposo semanal es una institución divina dada al hombre por Dios, el Creador, y su observancia es requerida por Dios. Cuando leemos en las Sagradas Escrituras sobre todo aquel proceso de creación activa por parte de la divinidad, no podemos más que asombrarnos al imaginarnos a nosotros mismos contemplando toda aquella perfección recién plasmada como una impecable obra de arte. Orden donde antes todo era caos. Luz donde antes había solamente tinieblas. Con océanos y cielos rebosantes de vida. Y luego Dios, en su gran amor y sabiduría, centró su atención en crear algo más: el séptimo día. Dios sabía perfectamente que el ser humano necesitaría hacer un alto y detenerse deliberadamente a disfrutar un día para ser y no para hacer. Un día que le permitiera celebrar el don de la creación y al Creador mismo. Y por esta razón lo hizo especial, al reposarlo, bendecirlo y santificarlo. En esta semana estudiaremos el llamado de nuestro Señor a entrar una y otra vez cada séptimo día a ese reposo que no fue pensado como uno pasivo, sino como un reposo muy dinámico y enriquecedor. Una invitación que resistió y resistirá la prueba del tiempo. Cuando vamos a los libros de historias, es muy común encontrar que para la mayoría de las culturas antiguas, elementos como el sol, la luna y las estrellas se convirtieron en deidades. En cambio,
cuando vamos al relato bíblico de la creación y nos damos cuenta que estos elementos entraron en escena recién al cuarto día, no nos cabe la menor duda de que todos estaban y siguen estando sujetos a la palabra del Creador. Sí, porque en los 3 días anteriores el Señor Dios habló y la luz dividió el día de la noche. El firmamento, el cielo y los mares llegaron a la existencia. Y luego la tierra seca y la vegetación llegaron. Todo esto conformaba el contexto básico en tiempo y geografía para lo que sería completado en los 3 días siguientes. Justo antes de completar el tercer día, ya Dios hacía una evaluación sobre su creación. Génesis capítulo 1, verso 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Esa tierra seca, primitiva, difícilmente nos hubiera parecido buena a nosotros. Era un mundo de valles, colinas y llanuras sin verdor, que surgieron de debajo de las aguas. En ninguna parte había ni una brizna de hierba. Sin embargo, le pareció bueno a su Hacedor, que podía verlo en relación con los usos para los cuales lo destinaba, y como un paso preparatorio adecuado para las nuevas maravillas que iba a iniciar. A partir de aquí, bueno se convirtió en una especie de estribillo de una melodía pegadiza, repitiéndose después de cada día. Y así llegamos a la creación de la humanidad. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hecho de que como humanidad hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios, habla objetivamente de la intimidad y cercanía con la que Él actuó, al inclinarse y soplar vida en la nariz de Adán. Luego, con la creación especial de Eva, el matrimonio llegó a ser parte del diseño de Dios, que contemplaba una sociedad sagrada de compañerismo entre Ish, hombre, e Isha, mujer. Y finalmente, como un preludio del descanso que estaba por llegar, Dios contempla todo lo hecho en el 6º día. Génesis capítulo 1, verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6º. La aplicación del término bueno a cada cosa que Dios había hecho, y la repetición ahora de la palabra con el énfasis en gran manera, al fin de la creación y con el hombre como su corona y gloria, indican que nada imperfecto había salido de las manos de Dios. Aun y cuando Dios concluye su obra del 6º día con la observación de que todo era bueno en gran manera, esto no significaba que su obra creadora hubiera llegado a su fin.
Así como una obra maestra inicia con algo que atrapa a quien la contempla o la lee para fijar su atención en todo su desarrollo, así también una excelsa obra necesita concluir con un broche de oro. Es el final del sexto día. Todo era bueno en gran manera, sí, pero la creación aún no estaba completa. Faltaba ese broche de oro, el descanso de Dios y una bendición especial sobre el séptimo día, el sábado. Génesis capítulo 2, verso 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando el sábado, como parte integral de la creación de Dios, se convierte en su culminación, se convertía también en un espacio descanso para los que en ese momento conformaban a la humanidad entera, el núcleo familiar de Adán y Eva. Ese núcleo ha crecido desde entonces, y hoy en día tú y yo somos parte de esta humanidad. Y así como nuestros primeros padres podían detener sus actividades diarias y descansar junto a su Creador, así también nosotros estamos llamados a hacerlo. Lamentablemente, en aquel núcleo de dos, las cosas cambiaron con la entrada del pecado. La comunión directa con Dios se transformó en partos dolorosos, afán, relaciones frágiles, decadencia de la salud y la vida misma. Pero Dios, en su gran amor, hizo permanecer aquel broche de oro de su creación, para que continuara siendo un símbolo perdurable de la esperanza y promesa de nuestra recreación. El descanso sabático nunca llegó como una necesidad después del pecado. El día de reposo fue necesario desde antes, desde el principio, y ahora, después del pecado, lo es mucho más. Por esta razón, el Señor no escatimó esfuerzos para recordarles a sus hijos este día especial, incluso en situaciones muy adversas para su pueblo. Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Durante el tiempo que los israelitas vivieron en la esclavitud en Egipto, fueron tratados como personas de escaso valor. Sin embargo, Dios les llamó siempre a recordar sus orígenes. Cada sábado eran llamados a recordar quiénes eran en realidad: seres creados a imagen y semejanza de Dios. Hoy en día, no estamos exentos de ser tratados injustamente.
Pero de igual forma, Dios nos llama a recordar cada sábado quiénes somos. La generación de Israel que finalmente llegó a las fronteras con Canaán, obviamente no fue la misma que de forma directa había salido de su esclavitud en Egipto. Luego de 40 largos años de vagar por el desierto, una nueva generación fue tomando forma a medida que la anterior iba muriendo. Este nuevo grupo de peregrinos tuvo por ende una experiencia de vida un tanto diferente a la de sus padres, ya que apenas y guardaban algunos vagos recuerdos de la vida de esclavos de sus progenitores. Uno de sus privilegios fue tener el santuario en el centro del campamento, y fueron testigos de aquella columna que, como nube, brindaba sombra durante el día, y como fuego proporcionaba luz y calor durante la noche. Éxodo capítulo 13, verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esto se convirtió en un recordatorio constante del amor y el cuidado de Dios para con ellos. Pero el Señor deseaba recordarles algo más, y lo hizo enviando sobre la faz del desierto aquella cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Éxodo capítulo 16, verso 15. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Así es, se trataba del maná, aquel alimento especial que Dios proveyó como un recordatorio diario de que el Creador sustentaba a su creación. Cada día era un milagro cuando la comida aparecía y desaparecía con el sol. Pero en el día viernes el pueblo estaba llamado a recoger doble porción para guardarlo hasta el día siguiente. Y aquí el milagro se acentuaba aún más. Éxodo capítulo 16, versos 24 y 25. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Más allá de que estos textos son una prueba contundente de que el día de reposo sabático fue anterior a la promulgación de la ley en el Sinaí, y de que Dios de una manera muy tangible suplía las necesidades de su pueblo, esta era una manera en la que Dios deseaba que esta generación recordara quiénes eran. Ellos, las criaturas, y Él, su creador y sustentador. Y el complemento de este recordatorio para hacerles ver también y de una forma muy clara cuál era su misión, lo constituyó la repetición constante de su historia, repasando las leyes que Dios les había dado. La repetición de la ley de Dios para esta generación
se constituyó en un baluarte para la cercana conquista de la Canaán terrenal. Dios desea que tú y yo también volvamos nuestra mirada a sus 10 mandamientos, porque la conquista de la Canaán celestial está cada vez más cerca. Habiendo tomado posesión de las tierras del rey de Basán y de 2 reyes de los amorreos, una vez más Moisés reúne al pueblo de Israel al lado oriental del Jordán para recordarles que aquel pacto hecho con sus padres en el monte Sinaí era un pacto que igualmente les alcanzaba a ellos. Luego, Moisés continúa repitiendo los 10 mandamientos. ¿Qué beneficio había detrás de la repetición de la ley de Dios? Tú y yo estamos llamados también a repetirla, día tras día, pero no como una simple letanía, no como una serie de palabras que se recitan o cantan y que otras personas repiten o contestan. El beneficio real detrás de la repetición de la ley de Dios por parte de Israel estaba en mantener vivo y fresco el recuerdo de todo lo que su Dios había hecho no solo con sus padres, sino también con ellos. Cada vez que tú y yo actuamos de acuerdo a los principios divinos, estamos repitiendo la ley de Dios, no con palabras, pero sí con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Con esta nueva repetición de los 10 mandamientos a orillas del Jordán, el sábado está a punto de adquirir una dimensión adicional. Deuteronomio capítulo 5, verso 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. A diferencia de Éxodo 28, Deuteronomio no comienza diciendo acuérdate, sino comienza diciendo guardarás. El sábado tiene por propósito fundamental resguardar la relación entre el Creador y sus criaturas. Y así como la salud física exige un día de descanso semanal, también la salud espiritual requiere la existencia del sábado a fin de ejercitar la mente y el corazón en la búsqueda de Dios. La palabra acuérdate aparece ahora en nuestra lectura un poco más adelante. Deuteronomio capítulo 5, verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. La liberación de los israelitas de Egipto constituía una razón adicional para que ellos reverenciaran el sábado. Pero las mismas palabras del 4º mandamiento señalan el origen del sábado en la creación como la razón de la orden de guardar el día de reposo y santificarlo. Así como el Israel literal fue liberado de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Dios hoy ha sido liberado de la esclavitud del pecado. De esta manera, el sábado llega a ser para el cristiano no solo un monumento recordativo de la creación, sino también de la nueva creación de la imagen de Dios en su propio corazón y en su propia mente. Es así como, de una manera muy real, el sábado nos señala a Jesús
nuestro Creador y Redentor. Y eso es una razón más para descansar. Todos nosotros sabemos perfectamente que junto con los mandamientos de no matar y no robar, está también el de recordar el sábado. Y es que esto se lee con total claridad en las Sagradas Escrituras. Lo que para muchos cristianos no está tan claro es el cómo debe guardarse exactamente. A veces, pareciera que cierto espíritu fariseo se apoderara de nosotros y buscamos una lista de pasos y acciones concretas a realizar o no realizar en el día de reposo. No existe tal lista de detalles o instrucciones precisas en Éxodo 20 o Deuteronomio 5. Pero la atmósfera que deberíamos crear y promover en el día sábado se encuentra plasmada a través de toda la Escritura inspirada por Dios. Un ejemplo lo tenemos en el Salmo 92, titulado como Cántico para el día de reposo. Un himno litúrgico que celebra la destrucción del mal y el triunfo y la felicidad de los fieles hijos de Dios, pero que al mismo tiempo se inspira en la comunión que el poeta tiene con el Creador en el día sábado, cuando contempla su poder manifestado en la naturaleza. Salmo capítulo 92, versos 4 y 5. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. ¿Te das cuenta? El énfasis está en la obra personal de Dios, porque esto es lo que Él mismo ha hecho. En ocasiones, como siervos de Dios, nos quejamos de sus obras y de sus caminos, pero acá el salmista nos hace ver que su camino es mucho mejor al ser alegrado a través de las obras de su Creador, quien es también el tuyo y el mío. El sábado también es obra del Creador y debemos llamarle delicia. Isaías capítulo 58, verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. La mera formalidad de la observancia del sábado realmente aprovecha muy poco. Aquel que considere que el sábado es una carga, no habrá descubierto su verdadero sentido y valor. Tomemos en cuenta que la esencia del pecado es el egoísmo, es decir, hacer lo que a uno le place sin tener en cuenta ni a Dios ni al hombre. Pero el día sábado proporciona al hombre la oportunidad de dominar el egoísmo y cultivar el hábito de hacer lo que agrada a Dios y lo que contribuye al bienestar de otros, incluso al de nuestras familias. Levítico capítulo 19, verso 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. Hagamos planes de pasar tiempo con Dios y fomentar nuestras relaciones, para así descansar y reposar a la sombra de ese regalo llamado sábado. Muy bien,
Sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Si retrajeres. La obra de restauración debe comenzar con un reavivamiento de la verdadera observancia del sábado, cuya esencia es la comunión con Dios y la conmemoración de su poder creador y redentor en el día que Él mismo santificó. El destino de Israel como nación fue determinado por su proceder ante el santo día de Dios. Nunca fue el propósito divino que el sábado fuera un fin en sí mismo, sino un medio por el cual el hombre pudiera conocer mejor el carácter y los propósitos de su Creador. Número 2. Cristo, ejemplo de descanso. Es significativo que Cristo mismo, como Creador, descansó en el primer sábado del mundo y pronunció la ley en el Sinaí. Los que son creados de nuevo a la semejanza divina elegirán seguir su ejemplo en este y en otros asuntos. El Creador no reposó debido a cansancio o fatiga. Su reposo fue cesación de trabajo al terminar una tarea completada. Y al descansar, nos dio un ejemplo. El sábado fue hecho para el hombre, para satisfacer una necesidad que fue originalmente espiritual, pero que, con la entrada del pecado, se convirtió también en física. Y número 3. Reposemos y recordemos. El hecho de que el sábado continuará siendo celebrado en la Tierra Nueva como un día de culto es una indicación clara de que Dios nunca tuvo el propósito de que su observancia se transfiriera a otro día. El sábado semanal es el monumento conmemorativo de la creación, que hace recordar al hombre cada semana el poder creador de Dios y cuánto le debe a un creador y sustentador misericordioso. Un rechazo del sábado es un rechazo del Creador y abre de par en par la puerta a toda suerte de teorías falsas. El sábado es un testimonio perpetuo de la existencia de Dios y un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y su amor. Si el sábado se hubiera santificado siempre, jamás habría podido haber ateos ni idólatras. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que el propósito que Cristo tenía al enseñar por parábolas corría parejas con su propósito en lo referente al sábado. Dios dio a los hombres el recordativo de su poder creador a fin de que lo vieran en las obras de sus manos. El sábado nos invita a contemplar la gloria del Creador en sus obras creadas. Y a causa de que Jesús quería que lo hiciéramos, relacionó sus preciosas lecciones con la hermosura de las cosas naturales. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.